Solo eres un gorronero que finge ser tuyo. La voz chillona de Vanessa llegó desde el recibidor mientras arrastraba su maleta de diseño hacia la puerta principal. Quizás cuando volvamos por fin hayas encontrado tu propio hogar. Mi padre asintió, sin molestarse en mirarme a los ojos. Hemos sido más que generosos al dejarte quedarte aquí sin pagar alquiler. La mayoría de los padres ya habrían echado a sus hijos adultos. Me quedé paralizada en la puerta de la cocina, con el café de la mañana enfriándose en mis manos temblorosas. Esta es mi casa, dije en voz baja. Mamá me la dejó. Ya lo sabes. Vanessa puso los ojos en blanco dramáticamente. Aquí vamos de nuevo con esa fantasía. Díselo, Frank. Mi padre apretó la mandíbula. Tu madre quería que viviéramos aquí como una familia, no que nos dominaras como una princesa. Legalmente sigo. Legalmente que papá, lo desafié con la voz más fuerte de lo que sentía. Agarró el asa de su maleta. Vamos a perder el vuelo. Casi ella estaba esperando en el coche. La puerta se cerró de golpe tras ellos, dejándome sola en el silencio resonante de la casa victoriana que mi madre había restaurado con tanto cariño antes de que el cáncer se la llevara hace 5 años. Me llamo Samara Wells, tengo 24 años y a pesar de lo que creen mi padre y mi madrastra, soy la dueña legal de esta casa en las afueras de Filadelfia. Mi madre se aseguró de ello, depositando la propiedad en un fideicomiso, de la que yo soy el beneficiario tras su fallecimiento. Lo que quiero es simple, respeto a la voluntad de mi madre y el reconocimiento de mi legítima propiedad. Entre mis obstáculos se encuentran mi padre, quien ha olvidado convenientemente los términos del fideicomiso, y Vanessa, mi madrastra desde hace 3 años, quien me trata como a un invitado no deseado. Respiré hondo y caminé hacia el gran ventanal, observando cómo su coche retrocedía por la entrada. Mi hermanastra Cassie, de 16 años, estaba sentada en el asiento trasero, con la cara iluminada por la pantalla de su teléfono. Iban a las Bahamas por 10 días, unas vacaciones familiares de las que me habían excluido deliberadamente. Cuando su coche desapareció por la esquina, sentí una mezcla familiar de dolor y rabia creciendo en mi pecho. Había tolerado su comportamiento desdeñoso durante años, diciéndome que era lo que mamá habría querido, que siguiéramos siendo una familia a pesar de su ausencia. Una notificación sonó en mi teléfono. Un correo de Vanessa a mi padre, copiado accidentalmente a mi dirección. Frank, he hablado con Harold. Dice que en cuanto volvamos de vacaciones podemos proceder con la expulsión legal de Samara de la casa. Cree que su afirmación sobre los deseos de Caroline no se sostiene sin los documentos originales del fideicomiso. Se me encogió el estómago. ¿Quién era Harold? ¿Y qué quería decir Vanessa con los documentos originales del fideicomiso? Con creciente inquietud, me di cuenta de que la situación era mucho peor de lo que imaginaba. Mi madre, Caroline Wells, fue una brillante historiadora de la arquitectura que dedicó su carrera a restaurar casas históricas en Filadelfia. Esta casa de estilo victoriano Reina Ana, construida en 1887, fue su mayor logro y su gran amor. La compró cuando yo tenía solo 7 años, tras una ejecución hipotecaria en ruinas, y dedicó todo su corazón y sus ahorros a su restauración. Mis recuerdos de infancia están llenos del sonido de lijadoras y martillos, el olor a barniz y pintura, y la contagiosa emoción de mi madre por descubrir herrajes y carpintería originales. Papá nunca compartió su pasión. Contador de profesión, toleraba lo que él llamaba la costosa afición de Caroline, pero se quejaba constantemente de los costos y las interrupciones. Su matrimonio había sido tenso durante años antes del diagnóstico de mamá, pero permanecieron juntos principalmente por mi bien. Cuando mamá supo que su cáncer era terminal, se preparó con mucho cuidado para el futuro. Yo tenía 19 años entonces, cursaba 2º año de universidad estudiando preservación arquitectónica, siguiendo sus pasos. Entre sesiones de quimioterapia, consultó con abogados, creó el fideicomiso y tuvo largas conversaciones conmigo sobre sus deseos para la casa. Algún día será tuya, me dijo mientras su delgada mano recorría los intrincados balaustres de la escalera principal. Tu padre puede vivir aquí todo el tiempo que necesite, pero la casa te pertenece. Prométeme que lo conservarás. Lo prometí, por supuesto. Lo que no anticipé fue lo rápido que papá se iría tras su muerte. Conoció a Vanessa en una reunión de trabajo apenas un año después del funeral de mamá. 6 meses después, ella y Cassie se mudaron a nuestra casa,
trayendo consigo muebles modernos que contrastaban con la estética victoriana y una actitud que sugería que me hacían un favor ocupando la casa de mi padre. Al principio intenté complacerlas. Yo aún estaba terminando la universidad, seguía de luto y agradecía tener algún atisbo de familia. Vanessa hacía intentos ocasionales de ser amable, aunque esos momentos siempre parecían más bien teatrales que genuinos. Cassie permanecía distante, absorta en su teléfono o recluida en su habitación. Papá cambió después de que llegaron. Empezó a referirse a las antigüedades cuidadosamente seleccionadas de mamá como esos trastos viejos y a sugerir que modernizáramos habitaciones que habían sido restauradas históricamente. Cuando yo objetaba, citando los deseos de mamá, se volvía distante y frío. Tu madre se fue, Samara, decía. Los vivos deben ser lo primero. Me gradué el año pasado y encontré trabajo en una sociedad local de conservación, lo que me permitió quedarme en Filadelfia. Podría haberme mudado y haber encontrado mi propio apartamento. A veces me preguntaba por qué me quedaba en una casa donde cada vez me hacían sentir menos bienvenido. La respuesta era sencilla. Esta casa fue el legado de mamá, su último regalo. Alejarme fue como traicionar su memoria, así que soporté las indirectas, la exclusión, la erosión gradual de mi lugar en lo que debería haber sido mi hogar. Ahora, al mirar el correo electrónico reenviado accidentalmente por Vanessa, me pregunté si mi paciencia había sido un error. Con mi padre y Vanessa a miles de kilómetros de distancia, decidí aprovechar su ausencia para buscar respuestas. ¿Quién era Harold y qué quería decir Vanessa con los documentos del fideicomiso? Empecé en la oficina de mi padre, una habitación que antes había sido la biblioteca de mi madre. La transformación simbolizaba los cambios más importantes en nuestra casa. Su cálido refugio, repleto de libros, se había convertido en un espacio de trabajo estéril, dominado por el sistema de organización de Vanessa. Dudé en la puerta, sintiéndome como un intruso a pesar de ser el legítimo dueño de la propiedad. Los cajones del escritorio no contenían nada inusual, material de oficina, facturas, algunas fotos familiares con mi ausencia notoria. Me concentré en el archivador, revisando metódicamente las carpetas etiquetadas con la precisa letra de Vanessa. Al fondo del último cajón, encontré un grueso sobremanila con la etiqueta Wells House, legal. Me temblaron ligeramente las manos al abrirlo, esparciendo el contenido por el escritorio. Dentro había copias de documentos que reconocí, el contrato de fideicomiso que mi madre había establecido, nombrándome beneficiario y a mi padre como inquilino vitalicio con condiciones específicas. Pero también había documentos más recientes que nunca había visto, correspondencia con un tal Harold Brennan, abogado inmobiliario, que discutía estrategias para invalidar el fideicomiso obsoleto y establecer una propiedad clara. Una nota adhesiva amarilla, escrita a mano por mi padre, decía, ¿documentos originales del fideicomiso en la vieja caja fuerte de Caroline? Quizás Sam tenga la llave. Una fría comprensión me invadió. Buscaban los documentos originales del fideicomiso, probablemente para destruirlos. Sin esos papeles, sería mi palabra contra la de mi padre sobre las intenciones de mamá. A medida que seguía leyendo, la profundidad de la traición se hizo evidente. Mi padre llevaba meses consultando con este abogado, buscando la manera de reclamar la casa por completo. Vanessa participó activamente sugiriendo que podían argumentar que mi madre había sufrido problemas mentales al establecer el fideicomiso debido a su medicación. La carta más reciente de Harold exponía su argumento más sólido, alegando que había violado las condiciones del fideicomiso al interferir con el disfrute tranquilo de la propiedad por parte de Frank, una extraña inversión de la realidad que me convirtió en el antagonista en mi propia casa. Me recosté con papeles esparcidos a mi alrededor, y un extraño aturdimiento reemplazó mi sorpresa inicial. Mi padre no solo estaba olvidando mi propiedad, sino que estaba conspirando activamente para apropiarse de mi herencia, para borrar la última voluntad de mi madre. Casi mecánicamente reuní los documentos y regresé a mi habitación. Del fondo de mi armario, saqué una pequeña caja ignífuga, el último regalo de mi madre. Dentro estaba el contrato de fideicomiso original, justo donde me indicó que lo guardara, junto con un sobresellado que nunca había abierto, marcado para casos de disputa. Me temblaban las manos al romper el sello. Dentro había una carta escrita a mano por mi madre y una tarjeta de presentación para Eliza Montgomery, administradora del fideicomiso. Mi querida Samara, si estás leyendo esto, Frank ha olvidado las promesas que me hizo. Esperaba que cumpliera mis deseos,
pero me he preparado para la posibilidad de que no lo hiciera. Eliza tiene el poder de hacer cumplir los términos del fideicomiso si es necesario. La casa es tuya, querida, no dejes que nadie te convenza de lo contrario. Con todo mi amor, mamá. Recorrí con los dedos su familiar caligrafía, las lágrimas me nublaban la vista. Incluso desde el más allá, ella me protegía, anticipando amenazas que jamás imaginé de mi propio padre. Debería haberme sentido aliviado por tener esta protección, pero en cambio, sentí una profunda pérdida. Las ilusiones que aún tenía sobre el carácter de mi padre se habían desvanecido por completo. El padre que creía conocer con defectos pero en el fondo cariñoso, era una ficción. Aunque ya tenía los medios para proteger mi herencia, aún no estaba listo para usarla. Necesitaba tiempo para procesar esta traición, para decidir cómo seguir adelante sin destruir la poca familia que me quedaba. Guardé todo con cuidado con la mente llena de preguntas. ¿Cuánto tiempo llevaba papá planeando esto? ¿Estaba su relación con Vanessa relacionada de alguna manera con sus planes para la casa? Y lo más doloroso, ¿había aceptado de verdad los deseos de mamá o había estado esperando desde el principio? A la mañana siguiente llamé al número que aparecía en la tarjeta de presentación de Eliza Montgomery. Después de explicarle quién era, escuché una voz cálida y profesional que me respondió, me preguntaba cuándo podría tener noticias tuyas, Samara. Quedamos en vernos esa tarde en su oficina del centro. Eliza resultó ser una mujer sensata de unos 60 años, con cabello canoso y una mirada penetrante que me recordó a la de mi madre. Caroline fue muy meticulosa al establecer este fideicomiso, explicó, revisando los documentos que había traído. Las condiciones del arrendamiento de tu padre son bastante específicas. Puede residir en la casa sin pagar alquiler de por vida, siempre que reconozca su propiedad y no interfiera con sus derechos como beneficiario. Ha estado haciendo lo contrario, dije, compartiendo las pruebas que encontré. Está intentando activamente invalidar el fideicomiso. La expresión de Eliza se ensombreció. Eso constituiría una grave violación de las condiciones de confianza. Estudió los documentos de la oficina de mi padre. Esta abogada, Brennan, está adoptando un enfoque agresivo. ¿Ha habido otros problemas además de negarle la propiedad? Dudé un momento y luego describí la creciente hostilidad, la exclusión sistemática y el incidente más reciente antes de sus vacaciones. Ya veo, tomó notas cuidadosamente. El abuso verbal y la creación de un entorno inhóspito para el beneficiario también violarían las condiciones. Su madre anticipó posibles conflictos y las protecciones incorporadas. ¿Qué tipo de protecciones? Como administrador del fideicomiso, tengo la autoridad para hacer cumplir las condiciones, incluyendo la rescisión del derecho de su padre a ocupar la propiedad si incurre en un incumplimiento sustancial. Una mezcla de alivio y ansiedad me invadió. Aquí estaba la solución, pero ¿a qué precio? Desalojar a mi propio padre parecía extremo, podría destruir cualquier posibilidad de reconciliación. No quiero necesariamente echarlo, admití. Solo quiero que respete los deseos de mamá y me trate con decencia. Eliza asintió con compasión. Empecemos con una carta formal recordándole los términos del fideicomiso. A veces una revisión de la realidad legal basta para corregir un comportamiento. Este enfoque me pareció razonable, firme, pero no radical. Eliza redactó la carta mientras esperaba, describiendo las obligaciones de mi padre bajo el fideicomiso y solicitando una reunión a su regreso para hablar sobre el cumplimiento continuo. Esto debería estar esperándolo a su regreso, dijo, entregándome el sobre. Mientras tanto, documenta cualquier comunicación o incidente posterior. Si intensifica la situación en lugar de acatarla, necesitaremos pruebas para tomar medidas más contundentes. Me fui con un optimismo cauteloso. La carta serviría como una llamada de atención sin dañar permanentemente nuestra relación. Quizás, una vez que mi padre comprendiera que sus planes con Harold Brennan no prosperarían, aceptaría la realidad y podríamos reconstruir algo parecido a la armonía familiar. Esa noche mi teléfono sonó con un mensaje de Vanessa. Necesitamos hablar sobre tu comportamiento mientras estamos fuera. Frank está muy molesto. Esperen cambios a nuestro regreso. Adjunto una foto de la oficina de mi padre. Los cajones del escritorio están entreabiertos y los papeles no están exactamente como los dejé. Debieron haber instalado cámaras antes de irse, algo que debería haber previsto.
Descubrieron mi intrusión. Poco después, llegó un correo electrónico de mi padre. Estoy profundamente decepcionado por su violación de la privacidad. Revisar mis documentos personales demuestra exactamente por qué no es lo suficientemente responsable con la propiedad de su vivienda. Consultaremos con nuestro abogado inmediatamente después de nuestro regreso. Le reenvié ambos mensajes a Eliza, con las manos temblorosas. Su respuesta fue inmediata. Esto cambia nuestro enfoque. Su postura agresiva sugiere que no responderán razonablemente a la carta. Le recomiendo que me permita ejercer las disposiciones de ejecución del fideicomiso ahora. Dicho de forma sencilla, me sugería que autorizara el proceso de desalojo. La opción nuclear que esperaba evitar. Antes de poder responder, llegó otro correo electrónico directamente de Harold Brennan. Señora Wells, Frank y Vanessa Wells me han contratado para tratar la propiedad en disputa en Chestnut Avenue 1847. Por favor, suspenda cualquier comunicación con mis clientes y dirija a todos los futuros corresponsales a mi oficina. Le informamos que estamos preparando acciones legales en relación con sus reclamaciones infundadas sobre la propiedad. Me desanimé al darme cuenta de que mi enfoque cauteloso y mesurado había fracasado. Al avisarles, solo aceleré sus planes. La esperanza que había sentido antes se desvaneció, reemplazada por la certeza repugnante de que este conflicto se encaminaba hacia una ruptura irreparable. Mamá, susurré a la habitación vacía, ¿qué quieres que haga ahora? A la mañana siguiente llamé a Eliza para hablar sobre nuestras opciones. Su consejo fue claro y firme. Samara, tu padre ha contratado a un abogado que ya está adoptando una postura firme. Esto sugiere que tienen la intención de actuar con rapidez a su regreso. Necesitamos responder con la misma decisión. ¿Qué propones exactamente?, pregunté con un nudo en el estómago. Recomiendo que solicitemos al tribunal la ejecución urgente de las disposiciones del fideicomiso, incluyendo una orden de restricción que impida a tu padre y a su esposa volver a entrar en la propiedad en espera de una audiencia completa. ¿Una orden de alejamiento? ¿No es extremo? No en este contexto. Sus comunicaciones muestran una clara intención de violar la confianza y potencialmente desalojarle de su legítimo hogar. La orden de alejamiento simplemente mantendría la situación hasta que un juez pueda revisar todos los hechos. Caminé por mi habitación, sopesando sus palabras. Están de vacaciones 8 días más. ¿De verdad necesitamos actuar tan rápido? El momento oportuno nos beneficia, explicó Eliza. Presentar la solicitud ahora nos da tiempo para asegurar la orden antes de que regresen, evitando una confrontación potencialmente volátil. Recuerde, ellos no saben que usted me contactó ni que tiene los documentos originales del fideicomiso. Su lógica era acertada, pero el peso emocional de la decisión fue devastador. No se trataba solo de derechos de propiedad. Se trataba de separar lo que quedaba de mi familia. Déjame pensarlo, dije finalmente. Tras colgar, deambulé por la casa silenciosa, recorriendo con los dedos la barandilla de nogal que mi madre había restaurado con tanto cariño, examinando la vidriera que había encargado para reemplazar la original rota. Cada rincón albergaba su recuerdo, su visión de cómo debería ser esta casa. Mi contemplación fue interrumpida por otra notificación, una alerta bancaria que había configurado tras descubrir sus planes. Para mi sorpresa, mi padre había iniciado remotamente una transferencia bancaria desde nuestra cuenta compartida, la que yo destinaba principalmente a servicios públicos y manutención, al bufete de abogados de Harold Brennan. Estaba usando mi propio dinero para financiar su ataque legal contra mí. Esta última traición cristalizó mi decisión. Volví a llamar a Eliza inmediatamente. Estoy listo para proceder, dije con voz más firme de lo que esperaba. ¿Qué necesitas de mí? Los siguientes días transcurrieron en un torbellino de actividad legal. Eliza presentó la petición de emergencia, reunió declaraciones juradas y recopiló pruebas de las acciones de mi padre. Mi función era documentar el estado de la casa, catalogar las restauraciones de mi madre y preparar una declaración sobre la creación del fideicomiso. 3 días antes del regreso de mi padre y Vanessa, Eliza llamó con noticias inesperadas. La jueza ha concedido nuestra petición, dijo, pero hay una complicación. Al revisar el testamento original y los documentos fiduciarios de su madre, descubrimos algo significativo. ¿Qué clase de algo?
Su madre añadió una disposición que desconocíamos. Si tu padre se volvía a casar, el fideicomiso le exigía comprar tu mitad de la propiedad a precio de mercado o mudarse en el plazo de un año. Me quedé atónito. ¿Se suponía que iba a comprarme la Vanessa? Sí. La disposición se activó hace 3 años cuando se casó con Vanessa, pero parece que nunca se lo reveló al fideicomiso. Caroline quería asegurarse de que no te obligaran a vivir con una madrastra que pudiera no respetar tu posición. Las implicaciones me impactaron de golpe. Entonces, no solo estaba violando las condiciones al negarme la propiedad, sino que también ha estado incumpliendo el fideicomiso durante 2 años al no comprarme ni mudarse. Exactamente. Y hay más. Caroline dejó una carta sellada en mi oficina para que la abrieran si se violaba esta disposición específica. Mi corazón se aceleró. ¿Qué dice? Creo que deberías leerlo tú mismo, dijo Eliza. ¿Puedes venir a mi oficina esta tarde? Horas después estaba sentada en la oficina de Eliza, con la carta de mi madre temblando en mis manos. La familiar letra se desdibujó entre mis lágrimas al leer su último mensaje. Mi querida Samara, si estás leyendo esto, Frank se ha vuelto a casar y ha decidido quedarse en nuestra casa sin cumplir con los términos del fideicomiso. Ojalá pudiera decir que me sorprende, pero siempre he sabido que su apego a la casa era más una cuestión de posesión que de aprecio. Lo que Frank no sabe y que nunca le conté a nadie, es que los fondos para comprar y restaurar nuestra casa no provinieron solo de mi salario. Provinieron principalmente de la herencia de mi abuela, con la condición específica de que la propiedad permaneciera con mis descendientes consanguíneos. Frank no tiene ningún derecho legal sobre la casa más allá de lo que le otorgué en el fideicomiso, el cual ahora ha violado. Le he encomendado a Eliza que te ayude a reclamar lo que te pertenece por completo y por derecho. La casa es tu legado, tu herencia, no solo mía, sino de generaciones de mujeres de nuestra familia. Mantente firme, mi valiente niña. Eres más fuerte de lo que crees. Con todo mi cariño, mamá. Miré a Eliza, que había estado esperando en silencio mientras yo asimilaba esta revelación. Esto lo cambia todo, ¿verdad? Ella asintió. Tu padre no tiene ningún derecho sobre la propiedad. Ninguno. Con esta nueva información, Eliza y yo revisamos nuestra estrategia legal. En lugar de simplemente hacer cumplir las condiciones del fideicomiso, buscaríamos la rescisión total de los derechos de arrendamiento de mi padre, basándonos en múltiples incumplimientos, negación de mi propiedad, creación de un ambiente hostil, intento de invalidar el fideicomiso, incumplimiento de la cláusula de nuevo matrimonio y malversación de fondos familiares. La orden de alejamiento ya está en vigor, explicó Eliza mientras finalizábamos el papeleo. No podrán entrar a la propiedad cuando regresen. El sheriff entregará la notificación formal de desalojo y procederá con una audiencia judicial para una resolución definitiva. Asentí sintiéndome extrañamente tranquilo a pesar de la magnitud de lo que estábamos poniendo en marcha. ¿Qué tipo de cronograma estamos considerando? La orden temporal dura 30 días. La audiencia para la resolución permanente está programada para la 3ª semana, lo que le da tiempo a su padre para conseguir un nuevo alojamiento. Mientras conducía de regreso a casa, reflexioné sobre los aspectos prácticos de esta transición abrupta. La mayoría de los muebles eran de mi madre, como consta en el inventario del fideicomiso, pero mi padre y Vanessa habían añadido sus propias piezas. Cassie tenía su propia habitación llena de pertenencias. Tendría que encargarme de que recogieran sus pertenencias bajo supervisión. La injusticia de perturbar la vida de Cassie me pesaba. A pesar de nuestra distancia, ella era una espectadora inocente en el conflicto de los adultos. Decidí empacar sus cosas yo mismo con cuidado y respeto, para minimizar su angustia. 2 días antes de su regreso programado, recibí una llamada inesperada de un número de Filadelfia que no reconocí. ¿Es Samara Wells?, preguntó una joven voz femenina. Sí, ¿quién llama? Es Cassie. Su voz sonaba tensa. Necesito hablarte de algo importante. Sorprendido, pregunté. ¿No estás todavía en las Bahamas con tu mamá y mi papá? Sí, pero llamo desde el teléfono del hotel. No quiero que se enteren. Hizo una pausa. Los oí hablar anoche. Se peleaban por la casa y por ti. Se me encogió el estómago. ¿Qué dijeron?
Frank dijo que su abogado cree que pueden quedarse con la casa si alegan que tienes problemas mentales o algo así. Mamá sugirió que podrían hacer que pareciera que es peligroso estar cerca de ti. Cassie bajó la voz. Hablaron de plantar algo en tu habitación cuando volviéramos. No sé qué exactamente, pero sonaba mal. La revelación me dejó atónito. Planeaban inventar pruebas en mi contra, posiblemente algo que sugiriera que era peligroso o desequilibrado. Fue una táctica desesperada y despreciable. Gracias por decírmelo, Cassie. Qué valiente de tu parte. Es que... No me pareció bien, y también oí otras cosas. Sobre que la casa es tuya, no de Frank. ¿Es cierto? Sí, dije simplemente. Mi madre me lo dejó a mí. Hubo un largo silencio. Nunca me lo dijeron. Mamá siempre decía que era la casa de Frank y que solo vivías ahí hasta que recompusieras tu vida. Otra pausa. Lamento cómo te han tratado. Su inesperada empatía me hizo llorar. No es tu culpa, Cassie. Debería irme antes de que se den cuenta de mi ausencia, pero quería que lo supieras. Al terminar la llamada, contacté inmediatamente con Eliza para contarle esta nueva información. Esto cambia las cosas, dijo con tristeza. Si planean falsificar pruebas, debemos tomar precauciones adicionales. Me pondré en contacto con el tribunal para modificar la orden de alejamiento y evitar que entren en la propiedad bajo ninguna circunstancia, ni siquiera para recoger sus pertenencias. Asignaremos un supervisor designado por el tribunal para ese proceso. Estuve de acuerdo con su evaluación, pero surgió una nueva preocupación. ¿Y Cassie? Solo tiene 16 años. No debería verse envuelta en esto. Podemos solicitar disposiciones especiales para ella en la orden judicial, sugirió Eliza. Quizás visitas supervisadas o un lugar neutral para el intercambio de sus pertenencias. Mientras discutíamos estas modificaciones, recibimos otra llamada, esta vez directamente de mi padre. En contra de mi buen juicio, respondí. Samara empezó con una voz falsamente cálida. Hemos estado pensando en nuestra conversación antes de irnos. Vanessa y yo queremos disculparnos por nuestras duras palabras. Nos gustaría tener una reunión familiar cuando regresemos para hablar de las necesidades de todos de forma justa. El repentino cambio de tono confirmó la advertencia de Cassie. Me estaban tendiendo una trampa, intentando que bajara la guardia antes de su regreso. Eso suena razonable, respondí, imitando su artificial calidez. Definitivamente tenemos mucho que discutir. En cuanto terminó la llamada, me volví hacia Eliza. Están planeando algo específico para cuando regresen. Tenemos que estar listos. Ella asintió con tristeza. No te preocupes, lo estaremos. El día del regreso de mi padre y Vanessa amaneció despejado y radiante, un marcado contraste con la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre nuestra familia. Siguiendo las instrucciones de Eliza, desalojé la casa temporalmente, observando desde el otro lado de la calle cómo se reunían las partes necesarias en el jardín delantero, la ayudante del sheriff, Eliza, en su función de administradora del fideicomiso, y un representante judicial para documentar el proceso. Su taxi se detuvo exactamente a las 2:15 de la tarde. Vi a mi padre salir primero con el rostro relajado por las vacaciones, hasta que vio los vehículos oficiales. Vanessa me siguió con gafas de sol de diseño ocultando su reacción inicial. Cassie se quedó un poco atrás, captando mi mirada a lo lejos con un pequeño, casi imperceptible asentimiento. Desde mi posición no pude oír las palabras exactas que intercambiaron, pero el lenguaje corporal lo contaba con claridad. El sheriff dio un paso al frente entregándoles oficialmente la orden judicial. Mi padre se puso rígido por la sorpresa, extendiendo la mano hacia los documentos. Vanessa se arrancó las gafas de sol, gesticulando desesperadamente, presumiblemente en protesta. Eliza mantuvo la calma, señalando de vez en cuando secciones específicas del papeleo. El representante del tribunal tomó notas y fotografías, manteniendo un registro oficial del proceso. Al aclararse la realidad de la situación, el rostro de mi padre se transformó, primero morado de rabia, luego ceniciento de incredulidad. La reacción de Vanessa fue más volátil, agitando los brazos mientras les gritaba a los funcionarios, y luego volviéndose acusadora hacia mi padre. Había imaginado este momento de otra manera, quizás con satisfacción o reivindicación.
En cambio, sentí una compleja mezcla de tristeza y resolución. No era una victoria para celebrar, sino un final necesario para posibilitar un nuevo comienzo. El golpe final llegó cuando Eliza les entregó el último documento, la carta de mi madre explicando el verdadero origen de los fondos de la casa y la herencia femenina de generaciones anteriores a mí. Mi padre se desplomó sobre una de las maletas, la fachada de justa indignación se desmoronó en una derrota atónita al comprender finalmente la magnitud de su error de cálculo. La casa nunca había sido suya. Siempre había sido, inequívocamente, mío. En las semanas posteriores a esa confrontación decisiva, los asuntos prácticos de la separación se tramitaron con precisión formal. Mi padre y Vanessa consiguieron un apartamento al otro lado de la ciudad y recogieron sus pertenencias bajo supervisión judicial. Nuestra comunicación se limitó a breves correos electrónicos sobre logística, el calor familiar irreparablemente dañado por la traición y la intervención legal. La noticia más sorprendente vino de Cassie. 2 días después del desalojo me contactó para pedirme que nos viéramos en un café local. Han estado peleando constantemente, confesó mientras tomaban chocolate caliente. Mamá culpa a Frank por no haberle dicho la verdad sobre la casa. Frank la culpa a ella por presionarlo para que tomara medidas legales. Dudó. Me preguntaba si podría visitarla de vez en cuando. La casa se siente más como un hogar que cualquier otro lugar en el que hayamos vivido. Su petición me conmovió inesperadamente. Claro que puedes, Cassie. Cuando quieras. Se convirtió en una visita habitual al principio las tardes de los fines de semana, y finalmente se quedaba a dormir en su antigua habitación cuando la tensión en el apartamento se volvió insoportable. A pesar de nuestras diferencias, forjamos un vínculo provisional, 2 personas que fueron daños colaterales en el caos de las decisiones de nuestros padres. Mi padre intentó reconciliarse una vez, llegando sin avisar un domingo por la mañana. Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos, dijo con torpeza. Después de que tu madre murió, simplemente no podía aceptar que no me hubiera confiado la casa. No era cuestión de confianza, papá, respondí. Se trataba de un legado. Mamá quería asegurarse de que la casa permaneciera en la familia durante generaciones. Él asintió lentamente. Ahora lo entiendo. Supongo que es demasiado tarde. Quizás algún día reconstruyéramos nuestra relación, pero por ahora las heridas estaban demasiado frescas, la traición demasiado profunda. En cuanto a la casa, me dediqué por completo a continuar el trabajo de conservación de mi madre, centrándome en la renovación del 3er piso que ella había planeado pero nunca terminó. Cada moldura restaurada y cada elemento cuidadosamente elegido honraron su visión y fortalecieron mi conexión con las mujeres que me precedieron. La casa siempre ha sabido a quién perteneció, comentó Eliza durante una visita. Tu madre estaría orgullosa de cómo has protegido su legado. Tenía razón. No se trataba solo de propiedad. Se trataba de honrar el pasado mientras construía mi futuro, exactamente como mi madre lo había planeado.